En el empezó la grabación, entonces vamos a empezar con la clase. Cualquier cosa pues me dicen, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, hoy vamos a ver ejercicios de todo lo que estuvimos platicando ayer. Ayer platicamos un montón de cosas. Ahorita ya se me olvidó el día de ayer y en el transcurso del día subí las notas y el video. Ahorita ya están en el drive perdón, en el Classroom del curso de física. Si las quieren descargar, pues adelante. Vamos a estar retomando casi todos los conceptos que vimos ayer para resolver puros ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, los que me importan mucho son estos primeros, porque son como de física conceptual, de que hayan quedado bien todo lo que platicamos ayer, que haya quedado bastante claro. Y pues, si tienen alguna duda, lo vamos retomando, ¿vale? Ayer les decía que íbamos a ver casi pura teoría, y no íbamos a ver ningún ejercicio y fórmulas, pues tampoco. Pero hoy sí ya vamos a empezar con ecuaciones. De hecho, si revisan el temario, déjenme ver si lo tengo por aquí a la mano. Si revisan el temario, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. A ver, está del 2020. No sé de cuál sea. Me lo borré. Está también. Ah, este de aquí, a ver. Ah, esta es mi guía. Esta es mi guía. Me dejen que cargue. Ahí está. Vamos a ver, aquí está. Bueno, el temario lo empezamos a ver con cinemática, la parte de características de fenómenos mecánicos y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto de de características de los movimientos mecánicos era sobre todo, o sea, ¿qué implicaba que un objeto se moviera de forma uniforme o uniformemente acelerado? ¿Sale? O sea, cuando la aceleración era cero, cuando la velocidad era constante, o cuando la velocidad era variable, o cuando no había velocidad. ¿Qué significaban todos esos tipos de cambios? ¿Vale? No lo vimos así como tal, pero lo checamos parte por parte durante el desarrollo del tema. Bueno, entonces, eso fue sobre cinemática. Y ahorita ya empezamos con dinámica. Dinámica, sobre todo con las leyes de Newton y fuerzas, los conceptos. Ayer vimos un montón de conceptos de fuerza, un buen de conceptos de fuerza, que era la fuerza normal, que era la tensión, que era la fricción, todos esos tipos de conceptos, que era la segunda ley de Newton, todos esos conceptos, pues los estuvimos checando ayer de forma, pues, platicada, pero pues hoy ya vamos a entrar de lleno a ver qué implica cada uno de estos ejercicios, ¿vale? ¿Qué implica cada uno de estos temas? Entonces, si ustedes revisan, pues tenemos factores que cambian la estructura o el estado de los movimientos de los objetos, pues es el concepto de fuerza. Hablamos sobre qué era la fuerza, el carácter de vectorial de la fuerza, pues estuve hablándoles mucho sobre vectores, qué implicaba que un vector, que la fuerza se representara de forma vectorial, y pues qué significa un vector, ¿vale? Eso lo platicamos en las primeras clases, en la primera clase de hecho. Superposición de fuerzas, no lo hemos hablado, pero ahorita con los ejercicios pues vamos a estarlo tocando un poquito, ¿vale? De ahí pues primera ley de Newton, segunda ley de Newton, concepto de peso, masa y tercera ley de Newton. Todos estos primeros 6, 7 temas, desde 2.1 hasta 2.7 los vimos de forma teórica, ¿vale, chicas? Entonces, pues avanzamos bastante, pero pues aún así nos falta reafirmar todo esto. No nada más es de platicarlo, sino también es de estarlo viendo, ver cómo se aplica todo eso que vimos. Que al final de cuentas es lo que importa en el examen. O sea, sí tener bien los conceptos, pero también saber cómo aplicarlos. Entonces, nos vamos a concentrar en estos primeros 7 temas, resolviendo ejercicios de pruébate. Bueno, dicho eso, vamos a empezar.
Entonces, dice el primer ejercicio, se trata del tema 1.1. Este es el ejercicio 1. Dice, una manzana que inicialmente estaba en reposo sobre una mesa, comienza a rodar hasta llegar al borde y cae. O sea, tenemos una mesa, más o menos así. Ahí está. Y aquí hay una manzana roja. Bueno, yo digo que es roja, pero no sé de qué color sea. Puede ser verde, puede ser amarilla, no importa. El chiste es de que esta manzana de repente se empieza a mover y cae. Obviamente este movimiento no vino de la nada. No, si estaba completamente en reposo, o sea, si su velocidad era igual a cero, entonces hubo algo que alteró su estado de reposo y cambió su posición. Entonces lo que les pregunté es, ¿cuál es la causa del cambio de su estado de reposo? ¿Qué afectó que la manzana se moviera? Entonces, tenemos el inciso A, B, C y D. El primero nos dice, el peso de la manzana provocó que la manzana rodara. A la manzana, en el inciso B, a la manzana se le aplicó una fuerza que provocó su movimiento. Inciso C, la fuerza normal de la mesa sobre la manzana dejó de ser cero, provocando su movimiento. E inciso D, la fuerza de atracción gravitacional provocó el movimiento de la manzana. Entonces, piénsenlo un ratito y por favor ahí lo ponen en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es el inciso de este problema? Si fue el peso el que provocó que se rodara, si fue una fuerza que se le aplicó. Ok, Catherine dice que el inciso B, ¿vale? O la fuerza normal de la manzana, de la mesa provocó que la manzana dejara de hacerse. Perdón, la fuerza normal de la manzana con la mesa dejó de ser cero y provocó su movimiento, o la atracción de la gravitación provocó el movimiento. Vamos a revisar paso por cada uno de los incisos, ¿vale? Ya nada más les falta Jessy que me diga ahí por ahí cuál piensa que es el resultado, ¿vale? Entonces, un ratito más, Jessy, si no, pues ya empezamos, ¿vale? Un minutito más. Creo que aquí sí les puedo mandar archivos directos del chat, porque luego les quiero mandar cosas y me cuesta trabajo. Así como imágenes o un video, pero creo que aquí sí se puede. Vamos a estar probando. Bueno, vamos a ver los incisos. Dice que el peso de la manzana provocó que la misma manzana rodara. O sea, W, dijimos que apunta hacia el centro de la Tierra, provocó que esta manzana rodara. Bueno, estamos en el supuesto de que la manzana estaba en reposo. Entonces, el peso nunca afectó en realidad al movimiento de la manzana. Si durante el reposo la manzana seguía manteniéndose con un peso constante, a modo de que la manzana hubiera modificado su peso, no sé, de repente si pesaba, qué sé yo, 50 gramos, y de repente subió a 100 gramos, se volvió una manzana muy gorda, pues tal vez esa modificación espontánea hubiera modificado el movimiento de la manzana, pero pues en realidad no nos están diciendo nada de eso, lo único que están diciendo que el mismo peso cambió la trayectoria, pero pues eso no es posible. O sea, si ustedes están sentados en una mesa
y por su propio peso de repente se empiezan a mover, eso únicamente ocurre cuando, no sé, de repente se inclinan o se deslizan o hacen algún movimiento medio extraño, ¿de acuerdo? Pero no por su mismo peso van a provocar movimiento. Entonces el inciso A no puede ser por esa razón, ¿sale? ¿Qué pasa con el inciso B? El inciso B dice que una fuerza externa se aplicó sobre la manzana y provocó el movimiento. Entonces, si yo de repente llegué y le di con el dedo un empujoncito a la manzana, pues la manzana se empieza a mover, empieza a rodar, ¿sale? Si no sé, de repente alguien pasa un carro y de repente mueve la mesa, hace que esto vibre, pues esto también puede provocar que la manzana ruede y se caiga, ¿sale? Son factores externos, no es algo que viene de la propia manzana. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B. La manzana, hubo algo externo, se le aplicó una fuerza que provocó dicho movimiento. La fuerza normal es el mismo caso que el peso. La fuerza normal está ahí, existe, y no se modifica mientras no se modifique la superficie de contacto. Acá está la fuerza normal. Entonces, esto tampoco puede ser. Y bueno, la fuerza de atracción gravitacional que provocó el movimiento. La fuerza de atracción gravitacional dijimos que al final de cuentas va a ser el peso. La fuerza de gravedad es el peso. Entonces, pues no, ninguna de estas dos, ninguna de estas tres opciones puede ser por esas razones, ¿vale? Ahí está. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con qué concepto? Con el de la primera ley de Newton. Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento constante, a menos de que llegue una fuerza externa que modifique dicho estado. ¿Sale? Entonces, ese es el inciso B. Vamos al siguiente. Número 2. Dice así. Una bola de boliche, después de ser lanzada al final de la pista, llega al reposo. ¿Por qué la bola después de ser lanzada cambia su movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, tú tienes una bola de boliche, la cual arroja sobre un canal, ¿vale? Para llegar hasta el final, donde están los pinitos. Algo así son. No me acuerdo bien cómo son, pero algo así están. Están medio extraños, ¿vale? Entonces, tú arrojas la bola empieza a moverse por un impulso que tú le diste, se mueve de manera constante ya que está en el aire, no hay ningún movimiento, bueno, a excepción del aire, pero en este caso vamos a depreciar la, la fricción que provoca el aire sobre la bola de bolos, se empieza a mover hasta que llega al canal, a la pista donde se desliza, y entonces la bola de boliche se desliza sobre la pista y llega un punto en el que se detiene, ¿sale? Entonces dice, ¿por qué la bola después de ser lanzada cambia su movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, la bola alcanzó el estado de reposo debido a la fuerza de fricción. Debido al aumento de la fuerza normal, la bola va disminuyendo su velocidad. Inciso C, la bola disminuye su velocidad debido a su peso. O inciso D, la bola cambia de estado debido a que se le aplicó una fuerza. Entonces, ahí, ¿cuál pensarían ustedes que sería la respuesta correcta? Tenemos que puede ser la fricción,
o la fuerza normal, o el peso, o una fuerza externa. Ok, inciso A. Vale. Bueno, durante el recorrido de la bola de boliche, puede ser que la bola empieza... quería saludar. Ah, perdón, es que no, quería estornudar. Bueno, durante todo el trayecto, el contacto que hay entre la bola con la pista provoca una fuerza normal, pero esa fuerza normal va a ser la misma durante todo el trayecto, nunca se va a modificar, a modo de que se modifique la superficie de contacto, pues ahí cambia la fuerza normal. Pero mientras, o más bien, si se modifica por el peso, pues ya sé que la bola llega un momento en el que pese más. A lo mejor el peso 1 fuera distinto al peso 2. Solamente en ese caso, pues diríamos que tal vez haya una modificación en el, en la fuerza normal y en el peso. Pero pues ese no es el caso. La bola mantiene su forma, su composición durante todo el trayecto. Entonces, el inciso B y el inciso C no pueden ser posibles, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera. Luego, nos habla acerca de algo importante. El enunciado dice que está en movimiento rectilíneo, uniforme. Entonces, durante todo el trayecto, la velocidad es igual a una constante. Entonces, la velocidad que tiene aquí va a ser la misma velocidad que tiene en este punto. Y nos habla que también que la bola se detiene, pero ya hasta el final del recorrido. No nos habla de que de repente se detuvo a lo mejor en este punto. A lo mejor este es el punto 1, es el punto analizar 2, y este es el 3, este es el final. Nos está diciendo que hasta que llegó al punto 3, hacia el final del recorrido, es cuando ya se detuvo la bola de boliche. Durante todo su trayecto no hubo ninguna modificación. Entonces, bajo ese precepto, nosotros podemos decir que no hay una fricción que esté afectando el recorrido de la bola de boliche. Ya hasta que llegó una fuerza, no sé, por ejemplo, la pared, cuando tocó con la pared, fue que se detuvo esto, ¿vale? O a lo mejor una, una barrera, yo qué sé, se cayó y se detuvo, ¿vale? Pero hubo algo que alteró este movimiento rectilíneo uniforme. Mientras, pues la bola siguió moviéndose de manera constante, ¿vale? Entonces, yo pienso que es el inciso D, pero vamos a checarlo, ¿vale? Y Catherine dice que es el inciso A. Yo digo que es el inciso D, por la razón que yo estoy dando. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahí está la explicación. Dice, a pesar de que la fuerza de fricción resta velocidad a la bola, se considera depreciable ya que el movimiento de la bola tiene un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, una velocidad constante, lo que implica una velocidad constante. Es necesario aplicar otra fuerza para detener la bola. Te recomendamos, bueno, ahí te recomiendan esta cosa. Y yo decía que es el inciso D. Y ahí está. Para detener la bola es necesario aplicar una fuerza externa, ya que si inicialmente la bola tiene un movimiento rectilíneo, esto implica que no hay fuerzas actuando sobre ella. En este caso, la fricción va a ser depreciable, ¿sale? Solamente por lo que se describe el ejercicio. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿sale?
Así está la onda con este ejercicio. Entonces aquí es muy importante pues leer así como esas pequeñas palabras clave dentro del ejercicio. Seguimos. No sé por qué es el 4, pero bueno. Dice, el péndulo de un reloj que inicialmente está en reposo comienza a oscilar. Entonces, esto es un reloj, no sé si los conozcan, reloj de péndulo. Son unos relojes muy altos. Tienen aquí el cronómetro. Y acá tienen una ventana y dentro de la ventana hay una como cuerda que sostiene a una bola de metal. Y esta bola empieza a oscilar. Entonces, dice que inicialmente el péndulo, o sea, este objeto, está en reposo. La velocidad es igual a 0. De repente se empieza a mover. Empieza a oscilar hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuál es la causa del cambio de su movimiento? Debido a que se aplicó una energía potencial en dirección perpendicular al peso del péndulo. Inciso B. Debido a que la tensión de la cuerda es mayor que el peso del péndulo. Inciso C. Debido a que se le aplicó una fuerza en dirección perpendicular al peso del péndulo. Inciso D. Debido a que que el peso del péndulo es mayor que la tensión de la cuerda que lo sostiene. Entonces ahí, por favor, piénsalo un ratito. Dice la primera que la energía potencial. El primero habla sobre energía potencial de forma perpendicular al peso del péndulo. Vamos a ver hacia dónde va el peso. El peso va hacia acá, ¿sale? Entonces la energía potencial dice que es hacia este lado. Inciso B. Debido a la tensión de la cuerda que es mayor al peso del péndulo. Ayer estudiamos acerca de tensión. Entonces decíamos que es una fuerza que va en sentido contrario al peso. Bueno, en este caso va en sentido contrario, no necesariamente va en sentido contrario, pero pues va hacia arriba, ¿vale? Va en la dirección de la cuerda. Habla sobre tensión. El C, se le aplicó una fuerza en dirección perpendicular al peso del péndulo, algo así parecido a la inciso A, pero en este caso nada más dice que es una fuerza. Y el D, dice que debido al peso, a que el peso del péndulo es mayor que la tensión en la que la cuerda se sostiene. O sea, dice que de repente la tensión es menor que el peso, ¿vale? Esos son los 4 enunciados que dice como respuesta. Entonces, ¿alguna idea? Creo que aquí me faltó aclarar algo importante acerca de la tensión. Y ahorita lo checamos, ¿vale? Pero bueno, intenten resolverlo. Si no, pues ahorita revisamos. Vale, vale. Entonces, bueno, algo que me olvidé mencionar
es acerca de la tensión. Es que pasa cuando un objeto está suspendido. Por lo regular, la tensión se aplica cuando estamos jalando algo, cuando estamos sosteniendo algo desde arriba. Entonces, si yo tengo una caja que está suspendida por dos cuerdas, se está suspendida en el aire gracias a dos cuerdas. Entonces, vamos a tener dos tipos de tensión sobre este objeto, ¿vale? Una tensión que va hacia la dirección de la primera cuerda, esta va a ser la tensión 1, y la otra tensión va en la dirección de la otra cuerda, ¿vale? Las dos son fuerzas, las tensiones son fuerzas al final de cuentas. Y bueno, la caja por sí sola tiene un peso que va en dirección hacia el centro de la Tierra. Entonces, estas son las únicas fuerzas que intervienen en la caja, al menos en este pequeño ejemplo que les estoy dando. ¿Qué características tienen? Bueno, las dos tensiones, estas dos tensiones, tienen que ser lo suficientemente grandes para sostener el peso de la caja, a esta caja. Si, por ejemplo, la caja pesa 100 newtons, ¿vale? Entonces, las dos fuerzas, las dos tensiones que están aquí, la tensión 1 y la tensión 2, deben ser lo suficientemente grandes para sostener por lo menos 100 newtons, ¿sale? No pueden ser más pequeñas. ¿Por qué? Porque si fuera la tensión más pequeña, entonces alguna de las cuerdas se vencería y la caja caería. Entonces, las dos cuerdas deben de sostener por lo menos 100 newtons. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una de las cuerdas fuera mayor, sostuviera 50 newtons, esta a lo mejor 50 newtons, y esta de acá, 60 newtons? Bueno, si pasara eso, no está correcto porque aquí de hecho yo tendría que decir que sostiene 50 newtons, pero en la dirección de y acá también, sobre la dirección de Y. Más al rato, más después vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Tendrían que ser, si esto pasara, que la cuerda 2 sostiene 60 newtons y la otra 50, bueno, lo que pasaría es de que esta cuerda empezaría a subir a la caja. Entonces se haría como un movimiento como si nosotros la estuviéramos jalando, como si hubiera alguien que estuviera jalando a la cuerda. Entonces ya no se mantendría en su lugar, estaría en la posición de la caja, debido a que hay una diferencia de fuerzas. Entonces, nosotros cuando platiquemos acerca de tensiones y pesos, vamos a decir que la tensión 1 en Y más la tensión 2 sobre el eje Y tiene que ser igual al peso para que este sistema se mantenga en equilibrio. No puede haber una diferencia de pesos entre ellos. Si hubiera una diferencia, entonces estás diciendo que tú estás levantando por un lado o por el otro a la caja. Vamos a regresar al ejemplo del péndulo. El péndulo está sostenido por una cuerda. A esto se le conoce, esto es una representación de la Tierra, como Tierra física, que lo ven en electrónica, en sus clases de electrónica, y quiere decir que está sostenido algo fijo, ¿vale? Lo he estado dibujando mucho, pero no les había explicado qué era. Bueno, eso significa. Entonces, este péndulo está hecho de un metal, por lo regular, y este metal tiene un peso. Un peso. Entonces, esta cuerda debe de sostener al péndulo con el mismo peso en la dirección contraria. ¿Sale?
Si, por ejemplo, este péndulo pesa, yo que sé, unos 2 kilos, bueno, unos 2 newtons más bien. Entonces, la cuerda debe de sostener al péndulo con la misma fuerza, con 2 newtons. Si este aumentara a 3 newtons, entonces la cuerda debe tener la capacidad de mantener su, debe mantener esta capacidad de sostener al péndulo sin modificar su estiramiento, ¿vale? Se habla de una cuerda ideal a un tipo de cuerda en el que no hay estiramiento. Si, por ejemplo, tiene una longitud de 1 metro, entonces entre más peso le metas, esto no se debe de deformar. A lo mejor no que baje a 1,20 m, por ejemplo, o 1,30 m, sino que debe de mantenerse en la longitud máxima que puede tener sin ningún peso. Bueno, ya me estoy yendo un poquito lejos, pero lo que quiero decirles es de que las tensiones siempre van a ser igual al peso del objeto que sostienen. Siempre, siempre, siempre. Para que esto se mantenga en equilibrio. Les digo, si este peso aumentara, también debería de aumentar la fuerza de tensión que tiene la cuerda. Si este peso disminuyera, a lo mejor a 1 kilo, o 1 newton, perdón, entonces también la tensión debería de tener la capacidad de disminuir su tensión a 1 newton. Eso siempre se debe de cumplir. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver cada uno de los incisos. Dice, debido a que se le aplicó una energía potencial en dirección perpendicular al peso del péndulo. Todavía no hablamos de energía potencial, pero bueno, la energía potencial tiene que ver con la altura en la que está colocada un objeto. Es igual a la masa, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, la altura siempre pues va a estar en la dirección de Y, positivo. Acá va a estar la altura. Y entre más alto esté un objeto, más energía potencial tiene. Eso se debe a la aceleración que hay en la gravedad. Entonces, como la energía potencial estamos hablando sobre una altura sobre el eje Y, entonces pues no tienes, el inciso A ni siquiera tiene sentido. No podemos tomarlo como un inciso correcto, debido a que la energía potencial no puede ser perpendicular, no puede ser sobre el eje X. Nosotros no podemos aplicar energía potencial en la dirección de X, ¿sale? Entonces, este inciso no está bien, no tiene ni siquiera sentido. Entonces, el inciso A no es correcto. El inciso B les habla sobre lo que les dije sobre la tensión. Dice que la tensión de la cuerda de repente es mayor al peso del péndulo. Eso implicaría que el péndulo de repente empieza a subir. Desde el lugar donde estaba, se empieza a deslizar hacia arriba. Entonces tampoco puede ser posible, ya que estamos en un estado de reposo. Y si en el estado de reposo se mantuvo en su lugar, entonces no de repente puede subir mágicamente. No de repente, las cosas no de repente aumentan por fuerza, aumentan su fuerza. El inciso D es lo mismo, o sea, nos dice que de repente el peso es mayor del péndulo y aunque fuera mayor, pues también la tensión aumenta. Si aumenta el peso, entonces debe de aumentar la tensión para mantenerse en reposo. Entonces sería el inciso C. Hubo una fuerza que se le aplicó en dirección perpendicular. Aquí esto no lo tenía que borrar. Se le aplicó una fuerza en dirección perpendicular que hizo que de repente empezara a oscilar. ¿Sale? Inciso C. Si se fijan, los 3 ejercicios anteriores hablan de estado de reposo. Los objetos estaban en estado de reposo o en movimiento constante. Una velocidad constante en este caso. Estado de reposo para la manzana. Velocidad 0.
Acá también en el péndulo estábamos con una velocidad 0. Estamos en todos estos ejercicios hablando de la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. ¿Vale? Cuando les hablan acerca de un objeto de reposo y que de repente, de que está en reposo o en movimiento constante y de repente altera su movimiento, su estado, acuérdense de que se trata de la primera ley de Newton. Entonces hubo una fuerza externa que alteró ese estado. La respuesta siempre va a ser una fuerza externa. Una fuerza externa llegó y modificó todo el sistema. ¿Vale? Inciso C, en este caso. Ahí está. Vamos al siguiente. El siguiente dice, en dinámica, un objeto cambia su movimiento solamente si A. La acción del objeto es igual a la reacción de otro objeto. B. Actúa una fuerza diferente de cero sobre el objeto y esta fuerza es generada por otro cuerpo. C. La reacción del objeto es igual a la acción del otro objeto. O D. Actúa una fuerza sobre el objeto y esta fuerza es generada por sí misma. A, B, C y D. Inciso, aquí ya dice que inciso B. Muy bien, muy bien. Igual B. Dale, pues. Entonces, efectivamente es el inciso B. Vamos a analizar los otros ejemplos, los otros incisos. El primero habla sobre acción y reacción. Entonces estamos hablando de la tercera ley de Newton. Y de acuerdo al enunciado, pues nos están diciendo acerca nos están hablando acerca de la primera ley de un objeto en movimiento constante. Bueno, que altera su estado de movimiento. Entonces, pues no, el inciso A no puede ser y tampoco el inciso C. Es lo mismo, solo que con otras palabras. Reacción, acción. Es la tercera ley. Y bueno, en el inciso D dice que la fuerza es generada por el mismo objeto. ¿Vale? Aunque tú seas un objeto por ti mismo y quieras modificar tu movimiento, o sea, la fuerza que tú provocas en realidad no viene de ti mismo, sino que algunas partes de tu organismo en especial están modificando tu, tu movimiento. ¿Vale? Es un poquito extraño de pensarlo, pero un poco más filosófico, pero bueno. O sea, en realidad nosotros como tal no estamos modificando nuestro movimiento, sino son otras partes de nuestro cuerpo que hacen que nosotros nos podamos mover. ¿Vale? Todo viene de un sistema. Entonces, este tampoco puede ser. Sería el inciso B. Ahí está. La clave, les digo, es fuerza externa. Fuerza externa. Vamos al 6. Dice, se aplica una fuerza paralela a la dirección de movimiento a un carrito que viaja a velocidad constante sobre una pista horizontal. ¿Qué provoca esta fuerza? Entonces, aquí hay una pista, y a lo mejor dentro de ella hay un carrito. No sé, un carrito de Hot Wheels, yo me imagino. Y a este carrito se le dice que se le aplica una fuerza paralela. Entonces, si su movimiento es en esta dirección, el movimiento va hacia acá, se le aplica una fuerza por acá.
Dice que provoca la fuerza. Hay un cambio en su estado de movimiento, hay un aumento en el peso, un cambio en el estado de agregación o un cambio en la presión. Inciso, pues D. Ahí sí no hay mucho que pensarle, ¿vale? Aumento del peso, pues no le estás agregando cosas. Su estado de agregación, pues sigue siendo el mismo, sólido. Y aumento en la presión, pues no tiene nada que ver. Inciso D. Tardó. Ahí está. Por la primera del Newton, un cuerpo continúa su estado de reposo, de movimiento rectilíneo, forma menos que otra fuerza actúa sobre él. En este caso, la fuerza provoca que cambie su estado de movimiento. Muy bien. Dice, se lanza una piedra hacia arriba. Cuando alcanza su altura máxima se detiene momentáneamente, ya que su velocidad es cero. Y se deprecia la fricción del aire. ¿Cuántas y cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre la piedra? Aquí dice que, no sé si se ve. Muy bien, muy bien. Entonces pues, tenemos una piedra, se lanza hacia arriba, llega en altura máxima y de repente empieza a caer. Claro. Ok, inciso B. ¿Vale? Aquí yo, por ejemplo, bueno, si estuvieron en la clase de Juanes de los años pasados, hubo una confusión que yo tuve y fue acerca de cuando lanzábamos una piedra justamente hacia arriba. Dejen verlo, creo que aquí la tengo. Sí, aquí está mi. Era esta. Lanzábamos una piedra y nos pedían que dibujáramos por ahí cómo era las gráficas de movimiento, ¿no? De velocidad contra tiempo o aceleración. Ah, no, aceleración contra tiempo. Y por ahí venía una que era así, y otra que era así, y de repente bajaba, y no me acuerdo la otra. ¿Vale? Y yo lo pensaba así porque decía yo que había una fuerza, la fuerza con la que tú aventabas a la piedra, había intervenido en la aceleración de la piedra. Lo que yo no me acordaba, y eso es algo importante, es que cuando tú arrojas un objeto, el impulso inicial que tú le das afecta desde el momento en el que tú sueltas al objeto, ¿vale? Si tú sostienes una piedra, no importa cuál, o cualquier cosa, no sé, agarren por ahí su goma o su lápiz. Bueno, su goma, porque ese no se puede romper. Y ustedes se la avientan hacia algún lado o se la avientan hacia arriba, háganlo. En el momento en el que, excepto en el preciso momento en el que ustedes dejan de tener contacto con la goma, ya la goma no está siendo afectada por nada que ustedes le hayan provocado, ¿vale? Durante el movimiento en el que tú subes la goma para aventarla hacia arriba, pues ahí sí se está viendo afectada por tu movimiento mecánico de la mano. Pero ya en el preciso momento en el que tú dejas de tener contacto con ella, ya nada de lo que tú hagas interviene en ella. Lo único que interviene sobre ella es la gravedad de la Tierra, ¿sale? Entonces, aquí yo les decía, bueno, aquí el ejercicio decía que la gravedad era la única aceleración que había y siempre se mantenía constante en todo el recorrido. No importaba el punto en el que tú estuvieras de altura, ya fuera en este punto, en este, o hasta el punto máximo, ¿vale? La gravedad siempre iba a ser la misma y nunca se iba a ver afectada por otra, este, por otra fuerza externa. En este caso únicamente por la fuerza de gravedad que iba a ir hacia abajo, la fuerza de gravedad, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo
en lo que estamos viendo hoy es lo mismo. La única fuerza que afecta es la gravitatoria. Decíamos que la fricción pues es de aquí depreciable, no la vamos a tomar en cuenta. Entonces aquí yo, por ejemplo, tuviera confusión entre la gravitatoria y la fuerza que impulsó la impulsó al inicio de manera constante o disminuyendo, pero no, la única que afecta durante todo el recorrido va a ser la fuerza gravitatoria, ¿vale? Ustedes cuando salten, den un brinco, lo único que va a hacer que se detengan y caigan va a ser la fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Inciso B, ahí está. Muy bien, chicas, muy bien. Vamos avanzando bien. Dice inciso 8, bueno, ejercicio 8 más bien. El resultado directo de la interacción mecánica de dos cuerpos corresponde a una medida de la interacción mecánica de dos cuerpos, un cuerpo 1, que hay otro cuerpo, y están interactuando entre ellos, ¿vale? A lo mejor esta es la caja A, esta es la B, este suelo. A lo mejor la caja A se movía en esta dirección y de repente llega la caja B, perdón, la caja B se movía en esta dirección. De repente llega a la caja A y le pega. Inciso B, no, inciso D dice yes. Inciso D. Adelante, adelante, yes. A ver, déjame ver. Mm, a ver, es que. Ok, listo. A ver, Rubén, perdón, una disculpa, creo que es que no me avisa esta cosa cuando alguien quiere entrar, quién sabe por qué están activadas las notificaciones de que quieren entrar. Una disculpa, una disculpa. Es que no lo había visto. Sí, gracias, ya ahorita me pude conectar, gracias. Bueno, ok, ya, perdón, una disculpa. Es que no, ando medio perdido. Ay, aquí está. Ok, dice Catherine que es la A. Vamos a ver. ¿Qué quieren decir cada uno de los incisos? Dice la A, la masa de cada uno de ellos. Dice, el resultado directo de la interacción mecánica entre dos cuerpos corresponde a una medida de dos cuerpos cuando interactúan entre sí. Por ejemplo, dos bolas de billar que chocan, uno de este lado, otro de este lado. Este, etcétera, pueden haber, a lo mejor cuando le das la palmada, le das un saludo, una palmada a un amigo, no sé, cuando le das un zape a tu hermana, a tu hermano, ese tipo de cosas, son interacciones mecánicas, ¿vale? En esas interacciones, pues al final no resulta que las dos masas se separan. Así está medio extraño el inciso A, no le encuentro como sentido. Luego dice la distancia, les corresponde una medida de la distancia entre ellos. Pues no tendría sentido la interacción entre ellos con la distancia, tampoco.
la rapidez de separación entre ellos, o la fuerza resultante entre ellos. Yo le voy al inciso D y vamos a ver la explicación porque sí está medio extraño la manera en la que lo explicaron, y yo creo que es el inciso D porque cuando tú interactúas con dos objetos, quiere decir que los dos llevan una fuerza. También llevan una velocidad, ¿no? Pero llevan sobre todo una fuerza. Y esa fuerza con la que golpean va a resultar ¿en qué? Va a resultar en una fuerza resultante, valga la redundancia. Si por ejemplo la fuerza 1 es menor que la fuerza 2, la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1, entonces lo que va a provocar es de que la fuerza 1 le va a restar magnitud a la fuerza 2, pero aún así la fuerza 2 va a ganar y se va a mantener en su dirección, ¿vale? Lo que yo hago es le resto un cachito, el cachito que le corresponde a la fuerza 2, a la fuerza 1, perdón. Ya lo resultante va a ser la fuerza con la que terminan de interactuar los objetos. A lo mejor una bola de billar va con menos fuerza que a impactar a otra. Una bola negra impacta con una menos que a una blanca. Y al final, lo que va a resultar es de que la bola negra le va a ganar en la interacción y las dos se van a mover en la misma dirección. ¿Vale? ¿Por qué? Porque uno lleva más fuerza que el otro. Ahí está, y le inciso D. Dice, en física la interacción implica fuerza. Por ello, la interacción mecánica entre dos cuerpos corresponde a una medida de la fuerza resultante entre ellos. ¿Vale? Lo que les platicaba, la fuerza, la interacción es fuerza. Eso quédenselo muy grabado en la cabeza, ese concepto, ¿sale? Fuerza implica interacción. Vamos al ejercicio 9. Dice, un bloque se desliza hacia abajo con una velocidad constante, como se muestra en la imagen. ¿Cuál de las siguientes oraciones explica la relación que existe entre el bloque y la fuerza? Entonces tenemos al bloque, va con una fuerza, perdón, con un movimiento en esta dirección. Y dice que expliquemos qué es lo que pasa. Dice, a ver, Jess dice que es el inciso C. La fricción es la única fuerza que actúa sobre el bloque. Inciso A, bueno, esta habla sobre la fricción, que es la única. El A dice que la fuerza neta sobre el bloque es 0. Fuerza neta o fuerza resultante, también le ven que de ayer les decía, fuerza resultante. Dicen que esto es igual a 0. Dice la fricción, bueno, eso ya lo vimos, el B, falta. El B, el peso del bloque es la única fuerza que actúa sobre el bloque. Y el inciso D dice que el peso y la fuerza normal son iguales. El D dice que el peso y la fuerza normal son iguales. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles dirían ustedes que es? Catherine también dice que es el C.
Aquí hay algo importante, chicos. Es acerca de lo que dice aquí, velocidad constante. ¿De acuerdo? Nos habla sobre velocidad constante. ¿Eso qué implica? Movimiento rectilíneo uniforme. Y además, primera ley de Newton. Primera ley de Newton. ¿Sale? Son estos conceptos importantes. Vamos a analizar qué fuerzas están interactuando en toda esta caja, en este bloque. Entonces, es que se dibujó choco, por eso la vuelvo a dibujar. Bueno, ahí está. Ok. Hay algo que la caja tiene innata, que es el peso. El peso se va en esta dirección, hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Esta es la primera fuerza que interactúa en el objeto. La fuerza, el peso es una fuerza. Al final de cuentas, es la fuerza de la gravedad. Entonces, ya de ahí podemos descartar al inciso C por ese concepto, porque el peso es una fuerza. Luego, la caja se está en movimiento en esta dirección, perdón, en esta dirección, ¿vale? Y podemos decir que hay una fricción de este lado. ¿Cómo va a ser la fricción? Pues la fricción puede ser muy pequeña, tan pequeña que permita que la caja se siga moviendo de manera constante. Si la fricción fuera muy grande, entonces esta velocidad se estaría alterando durante el recorrido de la caja. A lo mejor empieza como 20 metros sobre segundo al cuadrado y conforme va recorriendo va disminuyendo su velocidad en 1 metro sobre segundo, ¿vale? A lo mejor llega un punto en el que ya son 10 metros sobre segundo. Eso implicaría que ya no estamos hablando de movimiento rectilíneo, de velocidad constante, sino que hay una velocidad variable. O sea, hay una aceleración que está disminuyendo la velocidad, hay una aceleración negativa, ¿vale? Entonces, la fricción no puede interactuar, no la podemos aquí en este caso en específico, tomar en cuenta. Luego, la fuerza normal que hay aquí, acuérdense que tiene que ver con la superficie de contacto. Hay una fuerza normal en esta dirección. ¿Cómo es esta fuerza normal respecto al peso? No sabemos si es igual o no. ¿Por qué? Porque las dos no están en la misma dirección. Si, por ejemplo, el peso estuviera en esta dirección, pues ahí sí diríamos que las dos son iguales. O si la fuerza de fricción, perdón, o la fuerza normal estuviera exactamente de manera paralela al peso. Pero no, en este caso no. Hay un ángulo entre ellas. Hay un pequeño ángulo que hace que esto ya no sea exactamente igual. Ya hay una componente del peso sobre este eje que ya cambia la magnitud de la fuerza, al menos en esa dirección, ¿vale? Entonces tampoco podrá ser el inciso D. El inciso B habla sobre que el peso es la única fuerza que hay. Ya les dije que no, que también está la fuerza normal. Entonces, la fuerza neta que aplica sobre el bloque es 0. Según yo, es el inciso A. ¿Por qué? Porque al final no hay fuerzas que estén alterando el movimiento. Estaba moviéndose de manera constante, con una velocidad constante. ¿Sale? Vamos a ver, y ahí está.
Como toda fuerza se puede expresar como el producto de la masa por la aceleración, al ir a velocidad constante la aceleración es cero. Y por lo tanto la fuerza neta también va a ser cero. ¿Y chicos? Todo esto es física conceptual, pero pues ya vieron que sí se requieren de varias cositas por ahí. Entonces, acuérdense que en un objeto, siempre un objeto que esté en reposo sobre otro, a lo mejor esto también falta aclararlo. Siempre cualquier objeto, no importa el que ustedes tengan, que esté en reposo, va a tener un peso y va a tener una fuerza normal. La fuerza normal. En este caso, el peso y la fuerza normal son exactamente iguales. La fuerza normal va a ser igual al peso. ¿Vale? Pero ya cuando modificas tú el ángulo que hay entre esta interacción, que es lo que pasaba ahorita en la caja, entonces la superficie de contacto va a hacer que se cambie la fuerza normal, pero el peso siempre va a estar hacia, ¿dónde? Hacia el centro de la Tierra. Y esto ya va a hacer que no sean exactamente iguales. ¿Por qué? Porque hay un ángulo de inclinación que la separa. La fricción, tienen que leer muy bien el enunciado. Por lo regular les van a decir, en este caso, a lo mejor la fricción es depreciable o se mueve de manera constante. Si le dicen que se mueve de manera constante, entonces ustedes pueden asumir que la fricción no existe, es igual a cero, ¿sale? Esto ténganlo muy en cuenta. Una velocidad constante implica que no hay fricción. Si hay una velocidad variable, ahí sí ya. Una velocidad cambiante o, bueno, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces ahí sí ya pueden decir que hay fricción. ¿Vale? No sabemos cuánto vale la fricción, pero sabemos que hay. Ahí está. Vamos al inciso 10. Dice, dos cuerpos de igual masa, se les aplica una fuerza, provocando sobre el primero una aceleración mayor que en el segundo. Este hecho se debe a que tienes un objeto con una masa y tienes otro objeto con una masa 1 y masa 2. La masa 1 es igual a la masa 2. ¿Vale? Dice que le aplicas una fuerza. Provocando en el primero una mayor aceleración que en el segundo. ¿Vale? Entonces la aceleración la aceleración 1 va a ser mayor que la aceleración 2. Entonces ya sabemos en primera, de acuerdo a este enunciado, que las fuerzas van a ser distintas. ¿Por qué? Las masas son iguales, pero la aceleración no. Entonces ahí ya cambió algo. Ya sigues que es la primera y que es el inciso C. Entonces la fuerza aplicada al primer objeto es mayor. La fuerza aplicada al segundo objeto es mayor, o el peso del segundo objeto es menor, o el peso del primer objeto es menor. ¿Vale? Entonces, en este caso, decíamos que el peso es igual a ¿qué? La masa por la gravedad.
Peso 1 y peso 2. Masa por la gravedad. ¿Sale? Entonces, si la masa es igual y la gravedad sigue siendo la misma para cualquier objeto, no importa si es un elefante o si es una cucaracha, entonces los pesos igual van a ser los mismos. Entonces, tan solo el inciso B y el inciso D no pueden ser posibles por este hecho. Ni el B ni el C pueden ser posibles. ¿Vale? ¿Qué necesitas para mover tú una piedra de 5 kilos? Una fuerza. Si le aplicas más fuerza, pues se va a mover más rápido. ¿Vale? Entonces, la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. Para que tú puedas moverlo con mayor aceleración. ¿Qué es el inciso? Sí. Ah, ok, a ver, déjame ver. Ahí está, ¿no? Creo que ya. Ahí está, ¿no? Creo que ya. Ellos. ¿Vale? Ahí está. Entonces, bueno, para este ejercicio el 10 sería el inciso C. Inciso C. La fuerza aplicada al objeto 1 es mayor que la del objeto 2. Perfecto. Vamos al 11. Dice, una fuerza puede considerarse como un vector, es decir, que debe de poder poseer las siguientes características. Esto se los he repetido hasta el cansancio. Un vector, ¿qué implica? Tiene tres cosas, ¿cuáles son? Perfecto. Magnitud, dirección y sentido. Magnitud, ¿qué tan grande es el vector? Si es un vector pequeño o si es un vector más grande, ¿vale? Dirección, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia qué ángulo apunta la flecha? ¿Vale? Puede ser una dirección de este estilo, o a lo mejor de este estilo, qué sé yo. Sentido, ¿hacia dónde apunta la flecha? A lo mejor las direcciones son esta forma, pero el sentido es va hacia abajo, ¿vale? Entonces ya cambia el vector. ¿Hacia dónde apunta la flechita? Magnitud, dirección y sentido. Ahí está. Vamos al 12. Dice, si las flechas mostradas en la figura representan fuerzas, entonces, ¿qué dirían de ellas? Esto creo que no lo hemos visto casi, pero bueno, vamos a ver. Les hablé acerca de la suma de vectores. Les decía que, por ejemplo, este era un eje coordenado. Lo voy a sacar de acá. Insertar, dibujar, ¿dónde están? Formas, aquí está. Ahí está, ¿vale? Era un eje coordenado y decíamos que teníamos a lo mejor un vector aquí y un vector por acá, ¿vale?
Esta era la fuerza 1 y acá estaba la fuerza 2. Entonces, si nosotros queríamos hacer la suma de fuerza 1 más fuerza 2, lo que hacíamos es poníamos a la punta de uno en la colita de otro. Entonces, a lo mejor yo movía este vector, F2, hacia la punta del F1. Entonces yo lo desplazaba hasta acá. Más o menos en la misma dirección y sentido que tenía el vector, solo que ahora iba a iniciar en su puntita, ¿no? Algo así. Por aquí más o menos. Ahí está. Esta iba a ser ahora la posición del vector 2. Entonces, la suma de 1 con 2, que iba a ser la resultante, que iba a ser desde el inicio, desde la colita del vector 1 con la punta del vector 2. O sea, el vector que va desde aquí hasta acá. Este iba a ser F1 más F2. ¿Vale? ¿Qué pasa con la resta? Eso creo que no lo vimos. Ah, se dibujó en azul. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con la resta? Vamos a retomar este ejemplo. Tú tienes un vector en esta dirección. Este es el vector A. Y tienes un vector B en esta dirección. Y hay un vector que va de A a B, que vamos a llamarlo C. Entonces, cuando tú vas de un vector, cuando tú unes las puntas de los vectores, aquí está una punta y aquí está la otra punta. Cuando tú unes las puntas, lo que estás haciendo es una resta. C va a ser la resta de A menos B. Inciso C. ¿Sale? Cualquiera de estos dos son sumas, o sea, implicaría que una de las colitas está justamente en una de las puntas y se están uniendo. Bueno, de hecho, ahorita que lo estoy viendo, el vector B es la suma de A más B. ¿Se fijan? A más C, perdón. El vector B es la suma de A más C. Vamos a ver si lo dice aquí. Ah, pues aquí está, miren. También podría ser el inciso B. Vamos a ver cuál es. Ya me entró la duda. Yo creo que es el inciso B. Vamos a ver si es cierto. ¿Sale? B se supone que es A más C. Sí, sí está bien eso. Ok. Entonces el de acá, ese es el que me entró duda ahora. La resta. Dice. Está medio raro. Bueno, dejen checarlo, a ver, vamos a ver. Resta de vectores. Ok, sí tengo duda. Ay, máquinas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que también, miren, aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, aquí está esta imagen. No sé si se alcanza a ver bien. Déjenme quitar esta cosa. Vean cómo están los vectores. Justamente donde está una punta, se va hacia la otra. Donde termina una, este vector verde es la resta de ¿qué? De A menos. Ah, entonces sería al revés aquí. Ya con razón. Sería más bien B menos A.
Aquí esto está mal, ¿vale? Sería esta. Si fuera resta, tendría que tener esta forma. ¿Sale, chicos? ¿Hay una disculpa? Bueno, ya. Así quedaría. ¿Sale? No sé si se entendió o hay alguna duda por ahí. Creo que hay más ejercicios de estos, así que pues ahorita lo checamos. Dijimos que era el inciso B. Sí, ahí está. Esto fue el 12. Vamos al 15. Ahora me pusieron el 15. No sé por qué 15. Y se selecciona el esquema que representa la o las fuerzas que actúan sobre una pelota después de ser lanzada verticalmente. No tomes en cuenta la fricción que se genera con el aire. No tomes en cuenta la fricción. Entonces, es una pelota que ya está en el aire. ¿Qué fuerzas ustedes dibujarían sobre ella? No sé si se alcanzan a ver, pero bueno, les hago zoom. A ver, ahí está. Acuérdense que cuando ustedes arrojan algo al aire, ya no hay nada que lo intervenga más que la gravedad. Ya no hay otra cosa. ¿Y la gravedad hacia dónde va? A ver, esta cosa no me está enseñando el chat. A ver, a ver. ¿Qué dicen que el inciso A? Muy bien. Exactamente. La única fuerza que interviene en este recorrido ya va a ser la fuerza de gravedad, ¿ah? Que fea línea. Ahí está. La gravedad o el peso de la misma pelota ya va a ser lo único que interviene durante el recorrido de la pelota en el aire. ¿Vale? Inciso A. Ahí está. La fuerza de gravedad, es decir, su propio peso, la frena hasta detenerla momentáneamente para finalmente regresarla hacia abajo. ¿Vale, chicos? Dice una canica. Una canica se desplaza sobre una mesa horizontal con velocidad constante. Horizontal, canica, velocidad constante. De izquierda a derecha, o sea, en esta dirección. Repentinamente se aplica por un momento una fuerza F, como se muestra en la figura. Se le aplica por aquí abajito una fuerza. ¿Qué flecha indica la dirección en la que se moverá la canica después del impacto? Entonces, tú te mueves en esta dirección y de repente te pegan por abajo. Piensen mejor en las bolas de billar cuando le pegan. Aquí está la mesa. La bola se mueve en esta dirección y de repente le pegan por aquí. ¿Qué va a suceder?
Piensen en los vectores, cómo estarían interactuando por ahí. A lo mejor no lo hemos visto todavía, pero ¿qué sería lo lógico que pasara? Ok, dices que se levanta, pero no sé si completamente hacia arriba o un poquito hacia el lado. Ok, lógica, bueno, trata de como analizarlo. Ah, no sé si tengan por ahí una canica o no, o algo así. Pero bueno, lo que sucedería es lo siguiente. No hemos hablado todavía sobre fuerza resultante, pero lo que pasa es de que ustedes están aplicando a la canica, esta es la canica, un movimiento en esta dirección, y de repente uno hacia acá. Entonces, lo que va a suceder es de que la canica se va a mover de esta forma, ¿vale? O sea, es como si tú desplazaras esta fuerza hacia la punta del movimiento. Y la resultante va a ser la nueva dirección de la canica, ¿vale? Hagan la prueba con una, les digo, con una canica, por ahí que tengan con una pelotita, con un balón. Y es lo que va a suceder. Dice, en este caso, la fuerza modifica la componente de la velocidad perpendicular al movimiento original de la canica, que era igual a 0 antes de aplicar la fuerza, por lo que el vector de la fuerza resultante presenta una pendiente positiva. Está medio raro la explicación, pero bueno, esto es lo que sucede, ¿vale? Es como si ustedes pusieran al vector de la fuerza que aplican al final el vector del movimiento, y al final esta resultante, la que está en color fuchsia, es la que va a indicarles la dirección de la canica. Vamos al 17. Dice, sobre un plano horizontal tenemos una fuerza actuando hacia el este con magnitud de 4 newtons. A ver, un plano horizontal. Hay una fuerza actuando hacia el este, norte, sureste, o sea, hacia acá, de 4 newtons. ¿Vale? Y se superpone otra. Cuando dicen superpone, quiere decir que se agrega. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo como a escala. Vamos a decir que esto es un newton, 2, 3 y 4. Cada cuadrito representa un newton, ¿vale? Estos son 4. De repente llega otra fuerza que se superpone, o sea que se la suma en dirección norte y ahora va a ser de 3 newtons. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza resultante? O sea, ¿cuál es la fuerza que resulta, cuál es la fuerza que sale de estas dos? Va a ser esta hipotenusa que se forma aquí. ¿Con qué magnitud? ¿Cómo calculamos la hipotenusa si tenemos los catetos? La hipotenusa, o sea, esta fuerza de acá, F, va a ser igual al cuadrado del primer, bueno, el cuadrado de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos, o sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. O sea, 4 por 4, 16 más 9. Raíz cuadrada va a ser igual a raíz de 25, o sea, 5. Este vector, esta fuerza va a tener una magnitud de 5 newtons. ¿Sale?
¿Qué dirección va a tener? Bueno, si primero estamos hacia el este y después nos vamos hacia el norte, vamos a ir en dirección noreste. 5 newtons en dirección noreste. Inciso B. Empleando el teorema de Pitágoras a un triángulo con catetos 4 y 3, la longitud y la dirección de la hipotenusa te dan la fuerza resultante. Entonces, siempre que estemos hablando de suma de fuerzas, vamos a tener que encontrar la unión de las dos, bueno, la unión 2, 3 o 4, las que sean, ¿vale? Vean cómo están aquí formados los triángulos. Este triángulo se parece mucho al del ejercicio anterior, de cuando va una mecánica deslizándose en una dirección y de repente la aplicas a otra, hacia arriba. Ve cómo es la resultante, ¿vale? Sigue siendo la misma. Aquí no se ve tan claro porque las direcciones son medio raras, pero es algo muy parecido. ¿Cómo la calcularíamos? Lo vamos a ver más adelante. Ejercicio 18. Dice, las cuerdas CA y CB, que son perpendiculares entre sí, o sea, se está formando un ángulo de 90 grados, sostienen un objeto de 5 newtons. Si la fuerza de tensión en la cuerda CB es de 30 newtons, ¿cuál sería la fuerza? Bueno, estos ejercicios ya son de aplicación directa, ahora sí ya de cálculos. Entonces, esto los vamos a ver ya mañana, ¿vale? Vamos a verlos mañana. Ahorita dejen ver en dónde nos quedamos. Ahorita estamos aquí. Ya acabamos los primeros 4 temas, desde el 2.1 hasta el 2.4. Ya están cubiertos. A partir de mañana vamos a ver la primera ley de Newton, después segunda ley de Newton y después tercera ley de Newton. Esto del equilibrio rotacional y traslacional tiene que ver con las anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vemos ya al final. Y esto de ley de Hooke y de la gravitación universal, pues ya lo veremos también la siguiente semana. ¿Vale, chicos? Entonces, ahorita le vamos a dejar hasta aquí. Ya no me quiero meter en esto porque aquí necesitamos un poquito de teoría. Les voy a dar un poco de teoría mañana para poder así empezar a resolver estos tipos de ejercicios. Si ya saben cómo resolverlos, pues se va a hacer un repaso nada más. Pero si no tienen idea, pues es importante checarlo. Entonces, le pido de tarea que revisen, por favor, triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos y leyes de senos y cosenos. Leyes de senos y cosenos. Ahí en las clases de matemáticas, pues están estos temas. Si no los quieren revisar todo completo, pues ya nomás chequen en YouTube así unos videos rápidos de cómo resolver triángulos rectángulos y senos y cosenos, porque lo vamos a estar ocupando un buen. ¿Sale? Vamos a revisar cómo descomponer fuerza. Pues si pueden irlo como adelantándole, pues ahí chequen descomposición de fuerzas. Bueno, componentes de un vector, más bien. Ya se los platiqué en la primera clase, pero revísenlo de nuevo. Las componentes de un vector y cómo se hacen nuevamente sumas y restas de vectores. Esto ya que lo hagan ya, pero ya con cálculo, ¿sale? Ya que sepan hacer así como la suma de los componentes o la resta de los componentes, ese tipo de cosas. ¿Vale? Pues, entonces, pues ya con esto terminamos la clase de hoy.
No sé si tengan alguna duda, chicas. No sé cómo vieron ahorita trabajar también con Meet. Está un poquito raro. Pero pues yo espero que pueda trabajar bien. ¿Sale? Sobre todo pensando en que ya también se va a acabar lo de, perdón, en Teams, sobre todo pensando que se va a acabar lo de Meet. ¿Sale? Todo bien, vale. Entonces, bueno, pues ahí los dejo con esta tarea pendiente. Por favor, chéquenlo, no se les olvide. Es bien importante que chequen esto, porque pues lo vamos a estar ocupando un buen. Ahora sí. Bueno, chicos, entonces, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana, ¿vale? Cuídense mucho y pasen buena tarde. Les subo al rato ahora sí estos, estos apuntes. Espero que no se me olviden, ¿vale? Cris, perdón, una Ah, sí, preguntota. sí, dime. Oye, pero no tiene nada que ver con esto. Ah, no te preocupes. Mira, bueno, he estado viendo igual los videos de matemáticas porque no había podido estar en las clases. Sí. Y terminé ya de hacer las hojitas que habías mandado, desde el principio, las que eran de preálgebra. Ah, ya. Pero, No sé. sí, Sí. pero creo que no hay ningún video donde digas los resultados, ¿verdad? No hay ninguno. De hecho, lo que les decía, ya más Ajá. adelante, era de que les había pasado unos videos les había pasado un libro, el de Matemáticas Simplificadas del CONAMAT, y les decía que mejor lo que hicieran era resolver los ejercicios directamente del libro, porque en ese libro al final ahí sí venían los resultados. Yo no les di los resultados de las tareas que les di, entonces, Ajá. y se me complicó pues ya empezar a resolver todos uno por uno y ya empezar a revisar. Entonces lo que les recomiendo mejor es de que resuelvan los ejercicios de la guía del CONAMAT, perdón, Ajá. de matemáticas simplificadas, porque vienen todos, de hecho casi todo lo que yo les expliqué, de hecho Sí. todo, viene de ahí. Entonces, revisen la de matemáticas simplificadas, de ahí sacan los ejercicios mejor y al final vienen los resultados, ahí vienen el índice de dónde a dónde. Ok, perfecto, Cris, está bien. ¿Vale? Vale. Vale. Órale, pues muchas gracias. No, ¿de qué? Nos vemos. Bye. Dale pues, chicos. Entonces, pues si no tienen otra duda, ya nos vemos mañana, ¿vale? Vamos a seguir con esto. Entonces, cuídense mucho y bonita tarde. Igualmente, Cris, bye. Vale, bye.